Saludos cordiales, estimado docente Alfonso Dunieski Caveda. Somos los integrantes del grupo número uno compuesto por Mayerly Saavedra, Darío Cifuentes, Valeria Mina, Brad Fajardo y Dylan Morán. Y mi persona quien les está hablando en este momento, Ibelis Ramírez. A continuación, la compañera hará una breve introducción. Buenas noches, estimado docente. El día de hoy vamos a hablar sobre la familia y el matrimonio. A continuación, nosotros daremos nuestro aporte con relación al tema en exposición. Empiezo manifestando que en el derecho romano la familia y el matrimonio eran los pilares fundamentales de la estructura social y jurídica. La familia romana estaba organizada bajo la autoridad del pater familia, que tenía el poder absoluto de patria potestad sobre los hijos, la esposa e inclusive otros miembros del hogar. Esta autoridad no solo implicaba el control sobre las decisiones de familia, sino que también sobre la administración del patrimonio familiar. Por lo tanto, en el matrimonio como institución tenía un papel clave con la continuidad de la familia y la sociedad, porque esta se distinguía en dos tipos principales. Por ejemplo, el matrimonio del cum manu, donde la esposa pasaba a estar bajo la potestad del esposo y de su familia o su familia, y el sine manu, que le permitía conservar su independencia legal y patrimonial. Estas diferencias influían en los derechos de la mujer dentro del hogar y en la transmisión de sus bienes. Con el tiempo, estas normas matrimoniales evolucionaron y flexibilizaron el papel de la mujer en la sociedad romana. Por ende, el modelo familiar como Roma lo refleja en una sociedad patriarcal donde la autoridad y el control sobre los bienes recaían en el pater familia. Sin embargo, a lo largo de esta historia romana, el cine Manu permitió lo que manifesté hace un momento, la mayor autonomía femenina, y este sistema legal muestra cómo el derecho romano regulaba no solo los lazos familiares, sino también el patrimonio y la ciudadanía. Por lo tanto, en la actualidad, muchas legiones aún conservan los principios heredados del derecho romano, lo que demuestra su relevancia histórica y su impacto en el desarrollo del derecho familiar moderno. A continuación, mi compañera. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de las definiciones de matrimonio. Bueno, el matrimonio en Roma era una ceremonia pública, pero se realizaba en el ámbito privado. También debemos de tener en cuenta que se celebraba con unos ritos, los cuales venían como una especie de protocolo. Asimismo, también los ritos eran teñidos e intensos de paganismo, puesto que los invitados que atestiguaban con su presencia el compromiso social del matrimonio enaltecían y ensaltaban y dotaban de una gran proyección trascendental. Asimismo, debemos recordar que los romanos no necesitaban trabajar, podían ocupar parte de su tiempo en mañas o actividades contemplando el desarrollo de diversas tipos de ceremonias, los cuales eran los responsables las bodas o también los testamentos o las investiduras de la toga viril. Se trataban de actos netamente sociales, los cuales también podemos hablar que los esponsales constituían un compromiso de que a futuro iban a contraer nupcias con la persona con la que realmente habían pactado este acto, ¿no? Así podemos definir también que en Roma, para poder contraer matrimonio, era sumamente necesario cumplir una serie de requisitos, entre los cuales se establecían lo siguiente: tener aptitudes físicas, es decir, un niño de 14 años y la niña que cumpliera 12 años. Asimismo, tener mutuo acuerdo, es decir, que haya consentimiento por las dos partes. El ius connubium, que era el derecho de tomar esposa según el ius civili. Y asimismo, anteriormente los patricios no podían contraer nupcias, sino hasta que después la República realmente pues emitió que todos los ciudadanos podían contraerlas. Hemos de tener en cuenta también que en Roma el matrimonio era ante todo una unión de hecho basado en el affectio maritalis, que significaba que era la intención de vivir como pareja, es decir, como marido y mujer. No era un sacramento, no estaba ligado netamente a lo religioso, sino más bien era como una especie de estado social en el cual tenía consecuencias y beneficios jurídicos. Es importante recordar también que se distinguían de diferentes formas, como ya había mencionado mi compañera, como el cum manu, donde la mujer pasaba a la potestad del marido, y el sine manu, donde se mantenía su independencia. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las definiciones de las familias. Estas se definían de varias maneras.
La primera era familia en el sentido estricto, que era el conjunto de personas unidas por lazo de sangre, matrimonio o adopción, bajo la autoridad del paterfamilias, que era el jefe de la familia. También otra es la familia en el sentido amplio. Esta no solo incluía miembros de la familia nuclear, sino también a esclavos y libertos que vivían bajo la misma autoridad. También estaba en la familia jurídica, que esta se refería a la unidad legal que compartía derechos y obligaciones, donde el paterfamilias tenía la potestad sobre todo en los miembros. También estaba la familia natural. Este concepto abarca las relaciones biológicas y afectivas, diferenciándose de la familia civil. Bueno, y también quiero darle más prioridad a lo que eran las partefamilias. ¿Qué significa esto? Que las partefamilias era el jefe de la familia en el derecho romano, y este tenía un papel central en la estructura familiar. Una de sus características era la autoridad absoluta, que como bien dice, este tenía poder sobre todo en los miembros de la familia, incluyendo esposa, hijos, esclavos y los libertos. La responsabilidad legal, este era responsable de las decisiones legales y financieras de la familia. Y una de sus funciones también eran como representante legal que actuaba en nombre de la familia en asuntos legales y comerciales, como ya dije anteriormente. El educador, que este también tenía la responsabilidad de educar y la formación moral de sus hijos. Y también como protector, que este debía cuidar y mantener a todos los miembros de la familia seguros y a salvos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Brad y voy a hablarles sobre las características del matrimonio. Bueno, las características del matrimonio en Roma eran muy diferentes a las del matrimonio moderno, ¿no? Estas estaban influenciadas por el derecho civil, las costumbres sociales y las estructuras familiares de la época. Entre las características estaba la unión contractual, que donde el matrimonio romano no se consideraba un acto religioso, ¿no? Sino que se consideraba un contrato civil entre un hombre y una mujer. Este contrato establecía derechos y deberes mutuos, como la cohabitación, el respeto y el apoyo económico. Entre otras características tenemos también el consentimiento mutuo. Para que el matrimonio fuera válido, debía haber consentimiento tanto de la mujer como del hombre. Sin embargo, en muchas ocasiones, especialmente en las clases altas, el consentimiento de los padres de la mujer también era importante, ya que los matrimonios a menudo se arreglaban por razones políticas o económicas, ¿no? Otra de las características está el matrimonio cum manu, sí, cum manu, donde en este tipo de matrimonio la mujer pasaba a ser parte de la familia de su esposo y quedaba bajo la autoridad de él, perdiendo la autoridad de su propio padre. El esposo controlaba los bienes de la esposa y tenía poder sobre su persona y su patrimonio. Otra característica es el papel de la dote, donde el matrimonio romano, la mujer generalmente aportaba un dote que era una suma de bienes o dinero que el marido podía utilizar. Si el matrimonio se disolvía, la dote podía ser devuelta a la esposa o a su familia. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenas noches, un gusto, soy la compañera Valeria Mina y yo voy a hablar sobre las características de la familia. Le voy a dar cinco. La número uno es la patria potestad. Es el poder absoluto del padre de familia sobre sus hijos y descendientes, incluyendo la capacidad de administrar sus bienes y tomar decisiones sobre su vida. Número dos, que son la agnación y la cognación. La nación es lo que determinaba los lazos familiares por líneas paternas y tenía relevancia en herencias y derechos. La cognación es un parentesco biológico que tenía menos peso en el derecho primitivo. El punto número tres son los padres de familia. El padre de familia era el único miembro con plena capacidad jurídica responsable de la administración del patrimonio familiar y también en la toma de decisiones sobre sus miembros. Número cuatro, manus. Manus es el régimen legal en el que la esposa pasaba a estar debajo de la autoridad del esposo, perdiendo su vínculo legal con la familia de origen.
y número 5 y último, que son los capitis diminutios, que esto es el cambio de estatus jurídico de un individuo, lo que podía significar la pérdida de su libertad ciudadana o posición dentro de la familia. Muchas gracias. Bueno, creo que ya cada uno ha dado su aporte. Lo que sí quisiera hacer relevante con relación a todo lo que hemos expuesto es realizar ciertas preguntas a ustedes con relación. Por ejemplo, quisiera preguntar quién era el pater familia en Roma. Prosiga, compañero. Claro, el pater familia en Roma era la máxima autoridad en la familia, ¿no? Con poder sobre todos sus miembros y bienes. Excelente. También quisiera preguntar qué función tenía el matrimonio dentro de la sociedad romana. Prosiga, compañero. Esta regulaba la descendencia, la transmisión del patrimonio y la estabilidad social. También hay otra pregunta importante. ¿Qué papel tenía el matrimonio en la ciudadanía romana? Prosigue, compañero. Esta permitía la transmisión de la ciudadanía a los hijos, con ambos padres eran ciudadanos romanos. Excelente. Por último, nos queda preguntar cuáles eran los tipos de matrimonios que se daban en Roma. Prosiga, compañera. Bueno, básicamente podemos relatar en este caso, ¿no? Que los tipos de matrimonio que se daban era el cum manu, bajo la potestad del esposo, y el sine manu, que la esposa, la mujer, mantenía su independencia. Así también me gustaría hacerle una consulta y una pregunta también a usted en relación a los temas que hemos tratado. ¿Usted considera que la mujer podía divorciarse en la época romana? Claro que sí, especialmente en matrimonios del sine manu, donde se tenía más libertad. Bueno, creo que ya todos hemos expuesto nuestra parte. Cabe concluir que la familia y el matrimonio en Roma no solo cumplían funciones afectivas, tal como lo comentó la compañera Ibelice en su exposición, sino que eran pilares de un sistema legal y social. El poder del pater familia reflejaba una estructura jerárquica y patrimonial que organizaba una sociedad romana. Con el tiempo, estas instituciones evolucionaron dando mayor autonomía a la esposa y flexibilizando, sobre todo, las normas matrimoniales. Sin embargo, su influencia se extiende hasta el derecho moderno, sirviendo como base para las diversas legislaciones familiares. Esto es todo nuestro aporte con relación al tema en exposición. Muchas gracias por su atención. Asimismo, estimado docente, también manifestarle que el compañero Alexander Cifuentes en esta ocasión no ha podido ser partícipe de nuestra exposición oral. Sin embargo, él sí nos ayudó relatando y escribiendo todo lo que se trataba del documento, ¿no? Entonces, él hizo su aporte de esa manera escrita y nosotros estamos haciendo pues nuestra intervención como grupo. Muchísimas gracias.